Esta conferencia comenzará a grabarse. Les pido por favor que en este primer bloque mantengamos los micrófonos silenciados. Si tienen alguna duda o comentario, por favor comunicarla mediante el chat. En breve vamos a tener un pequeño bloque de interacción, allí vamos a poder conversar y posteriormente seguimos avanzando con la presentación. ¿Bien? Bueno, en esta primera sesión, siendo que vamos a comenzar a trabajar en esta capacitación el día de hoy, me interesa que estemos todos familiarizados con nuestra plataforma virtual. En este momento, cada uno de los participantes deben contar con usuario y clave, de modo que pueden acceder a este espacio, denominado Aula Virtual, en el curso de capacitación en Primavera P6 para gestión de proyectos. Haremos un recorrido en donde encontramos que el primer link nos lleva al acceso a las clases en vivo. Acá pueden presionar para unirse a la videoconferencia. El horario de las clases depende de la ubicación geográfica en la cual nos encontramos cada uno de nosotros. Yo me encuentro en Argentina, mi hora de conexión será las 15 horas, así cada uno deberá verificar según su ubicación geográfica. En la solapa número 2 encontramos el título Grabaciones de clases en vivo. Se alojarán las grabaciones una vez finalizadas en un lapso no mayor a 24 horas, es decir, la sesión la transmitimos el día de hoy, estimamos que para el día de mañana, aproximadamente a esta hora, la grabación estará disponible. Foro de consultas. Funciona muy similar a un correo electrónico. Vamos a decir cuál es la situación de la cual estamos presentando algún problema. Vamos a describir qué pasos realizamos para llegar allí y preferiblemente acompañemos nuestras consultas de capturas de pantalla, siendo que estamos trabajando con software, entonces nos queda más fácil para poder comprender qué situación ha podido ocurrir. Si le piden la opción de suscribirse, al incorporarse nuevos comentarios en este hilo de conversación, les llegarán notificaciones vía correo electrónico. En este punto le digo cancelar, pero también nos podemos suscribir con esta opción a cualquier hilo de conversación que genere cualquiera de nuestros compañeros. Material didáctico. Van a hacer clic, van a encontrar una carpetita en donde hasta el momento les hemos liberado unos manuales de los cuales hablaremos en un ratito y el contenido que vamos a requerir para la sesión del día de hoy. Veo que no está actualizado, en un ratito lo vamos a volver a cargar. Si quieren, en este mismo momento, siendo que estoy en esta ventana, me aseguro de que todos tengan el material a la mano. Perdónenme, vamos a hacerlo con este. Bien. Bueno, perfecto. Bueno, continuamos entonces con el recorrido del aula virtual. Volvemos atrás, volvemos a la ventana principal y tienen el título de lecciones complementarias. Desde ya, estas lecciones no requieren ningún conocimiento previo. La número 1 refiere a la arquitectura del Primavera. Para aquellos que no sepan, el formato del software es de tipo base de datos, con lo cual puede ser un poco diferente a archivos, por ejemplo, Word o, por ejemplo, Excel, donde lo que voy desarrollando queda generado en un archivo que voy guardando en mi escritorio o en una carpeta específica. Pero para el caso de Primavera, todo el contenido que voy generando va quedando archivado en la base de datos del programa. Y si por alguna razón el programa llega a fallar, es posible que perdamos toda la información que hemos generado. Así que este primer video es justamente para que entendamos un poco ese concepto. La lección número 2 está relacionada con la instalación del programa. Es totalmente gratuito, pueden descargarlo desde el portal del cual les damos indicaciones en esta lección, aquellos que todavía no lo tengan instalado, y pueden instalar de la versión número 20 en adelante y cualquiera, digamos 21, 22, 23, van a servir porque las variaciones entre una versión y la otra son mínimas. ¿Sí? Así que despreocúpense si tienen una versión diferente a la que vamos a mostrar a lo largo de las sesiones en vivo. Y la lección número 3, navegación en Primavera P6,
está más bien relacionada con personalizar la interfaz de trabajo del usuario. Juan Pablo nos saluda, bienvenido Juan Pablo. Y les digo entonces que pueden perfectamente ir repasando estos tres temas complementarios para que estén un poquito más orientados al formato del programa. Y por último, descarga del software, donde les informamos que nosotros como institución educativa no proporcionamos software, no somos proveedores. Sin embargo, les ofrecemos un instructivo para que ustedes puedan seguir estos pasos y perfectamente puedan instalar el programa, y también les damos un link para que puedan entrar al portal de Oracle, que es el proveedor del software Primavera, y puedan entonces descargarlo y, por supuesto, tenerlo allí disponible para tomar esta capacitación. Nosotros les daríamos una guía en caso que lleguen a necesitar, pero vuelvo y les repito, el tema software debe encauzarlo cada participante. ¿Bien? Bueno. Cerrado el bloque de revisión de nuestra aula virtual, hablemos un poco sobre la agenda del curso, cómo está estructurado. El día de hoy nos encontramos en la sesión número 1, en la cual estaremos estudiando la introducción a la gestión de proyectos. Veremos algunas definiciones básicas según la guía del PMBOK y comenzaremos a desarrollar componentes dentro del Primavera, como es el uso de la función Enterprise Project Structure para incluir nuestro portafolio de proyectos, Organizational Breakdown Structure, que sería todo el organigrama dentro de la organización. Confeccionaremos ese primer proyecto y lo desglosaremos mediante las estructuras de desglose de trabajo. La semana próxima nos encontraremos en la sesión número 2, en donde desarrollaremos propiamente este proyecto agregando actividades y recursos. La sesión 2 está pautada para el 15/06. La sesión número 3 refiere al secuenciamiento de actividades. En esta sesión estaremos incluyendo calendarios, podremos extraer la ruta crítica y visualizar nuestro diagrama de Gantt. Esta sesión número 3 está prevista para el 22/06. La semana 4 no tenemos actividad, es decir, de la semana del sábado 22 al sábado 6 del mes de julio, no tendremos actividad en vivo, pero estará disponible la plataforma del foro, donde podremos seguir avanzando sobre el estudio de las clases previas. Y noten que de la sesión número 1 a la sesión número 4 nos estaremos enfocando en la etapa de planificación, ¿sí? Desarrollar nuestro cronograma con fechas, con costos, con horas, ¿sí? Toda la información que requiere mi proyecto. Y una vez la tengo definida, estaré en condiciones de establecer mi línea base de proyecto. En esta misma sesión estudiaremos restricciones y técnicas para comprimir nuestros cronogramas. La sesión 4 corresponde con el 6 del 7. La sesión número 5 es un tanto diferente porque aquí asumimos que el proyecto entró en ejecución y, por supuesto, esa ejecución tendrá que medirse contra esa línea base o ese plan que hemos desarrollado en las sesiones previas. Y durante esa etapa de control vamos a actualizar el avance y vamos a conocer cuáles son los indicadores de gestión que tendríamos que analizar, ¿sí? Y por eso, digamos, a partir de allí, poder entonces sacar conclusiones y tener un criterio de si el proyecto está yendo como estaba previsto o se ha desviado y en qué proporción se ha desviado. La sesión número 5 corresponde con el 13/07 y la sesión número 6 complementa un poco a la sesión número 5 porque refiere a la etapa de pronósticos. ¿En qué sentido? Cuando nosotros hacemos gestión de valor ganado, que lo vamos a estudiar en el tema número 5, analizamos la situación al momento del corte, pero con esa misma situación también podemos hacer un forecast o una proyección del desempeño futuro y qué ajustes deberían ocurrir para poder cumplir esas determinadas expectativas de finalización. De igual manera, estudiaremos en la sesión número 6 la función de riesgos y gatillos, que vienen a ser otras herramientas que hacen parte del programa y que nos facilitan la gestión de proyectos. En esta misma sesión está prevista la asignación del proyecto final
Esto sería para el 2007 y luego se estima un lapso de 15 días o 2 semanas continuas para que cada participante ejecute o desarrolle ese proyecto asignado. Esos 15 días siguen con nuestro acompañamiento, ya sea por el foro. Por lo general, en la última sesión les doy mi WhatsApp para que sea más directo, que no se queden trabados, porque claramente van a tener 15 días y la idea es que aprovechen al máximo ese tiempo y no queden estancados con alguna consulta. Y también estaríamos abiertos a hacer cualquier reunión extraordinaria, pero en principio está definido como 15 días para que el participante de forma individual desarrolle el proyecto. ¿Bien? Bueno, entonces esto es lo que corresponde con agenda y con plataforma online a través de la cual estaremos interactuando y transmitiendo información constantemente. Así que en primer lugar quería definir esto y en este bloque quiero que hagamos un pequeño espacio para conocernos. ¿Sí? Ya hoy por hoy no tenemos aulas físicas, hoy ya no tenemos barreras porque tenemos gente de todos lados, de todos lugares, y que pudiera servir este espacio también para entender un poco cuál es la motivación para que tomen esta capacitación y nosotros, por supuesto, procurar entregarles el producto más cercano a lo que ustedes quieren aprender, ¿no es cierto? Entonces, esta dinámica es muy simple, consiste en decir cómo nos llamamos, en qué país nos encontramos, a qué nos dedicamos y cuáles son nuestras expectativas. Yo voy a iniciar por mí y les voy a dar la palabra a cada uno de ustedes. Luego les pido, si tienen el micrófono, de forma ordenada, les voy a dar la palabra para que ustedes nos vayan contando un poquito respecto a esto. ¿Bien? Bueno, si no vieron la lámina que les dejé con mi presentación, yo me llamo Wendy, me pueden llamar Wendy, no vamos a hacer grandes diferencias entre ustedes y nosotros. Yo soy una estudiante más. En el sentido de, digamos, desde el punto de vista profesional, todos estamos en constante aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, mi nombre es Wendy, me pueden llamar así. Mi país de residencia es Argentina, estoy radicada en la ciudad de Buenos Aires. Trabajo en el área de capacitación, como pueden ver, tanto con este curso de primavera, como también soy instructora de Revit para modelado tridimensional y me desempeño como planificadora. Planner Scheduler sería mi perfil en una empresa del rubro oil y gas. En cuanto a las expectativas del curso, pues así como ustedes vienen a buscar algo, pues nosotros también queremos otorgar algo que aporte valor. Y para mí, dos bloques principales serían, número uno, reforzar mucho la formación técnica, ¿sí? Lo que tiene que ver con la parte conceptual, entender los conceptos, porque Primavera es un programa de automatización. Entonces, lo que sea que nosotros le pedimos que haga es lo que va a hacer. Y si le pedimos que haga cosas sin criterio, pues va a hacer cosas sin criterio, ¿sí? Entonces, no dejar de lado que tener una buena formación conceptual es fundamental para poder sacarle el mayor provecho al programa, ¿sí? Entonces, eso para mí es un punto muy importante y por lo general, antes de impartir cualquier función, les digo a nivel de concepto cuál es la mejor recomendación del PMBOK para realizar ese paso, ¿ok? Entonces, ese es un punto que voy a ser bastante enfática. Y con respecto al punto número 2, de lo que para mí aporta valor en cuanto a esta capacitación es no limitarnos a utilizar el Primavera solo para hacer cronogramas, ¿sí? Que suele ser la función principal que se le da en las oficinas. Solamente los utilizamos para seguir un cronograma, cuando en realidad el Primavera nos permite cargar horas, cargar costos, generar alertas, que es lo que llamamos thresholds o gatillos. Nos permite también cargar notas, documentos, es decir, es una base de datos bastante completa en la cual nosotros podemos tener información de interés dentro de una misma interfaz. Entonces, los invito también a no subutilizar la herramienta, sino a aprovecharla, digamos, abordar la mayor cantidad de funciones que nos ofrece este software. ¿Sí? Entonces, bueno, cerramos este bloque de mi presentación y ahora quiero saber un poquito sobre ustedes. Le vamos a dar la palabra a Andrea. Andrea, si tienes micrófono y quieres compartir un poco sobre tu perfil, nos encantaría saber de ti. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Andrea. Bueno, yo ahora estoy trabajando en Puerto Rico.
Bueno, trabajo para una empresa multinacional que realiza plantas fotovoltaicas por todo el mundo, entonces ahora estoy aquí. Yo trabajo en el área de oficina técnica, ¿ok? Pero me gustaría ampliar mi área de trabajo y me interesa mucho por eso el área de planificación y costos. Entonces, como parte de las expectativas del curso, pues justamente es eso, ¿no? Aprender el Primavera, que es el programa que se ocupa o con el que se trabaja en mi empresa. Y bueno, también un poco entrar al área de costos también, ¿no? Esas son mis expectativas en general. Gracias. Perfecto, perfecto, Andrea. Muchísimas gracias por compartir. Pues sí, justo el programa te permite tanto hacer planificación como gestión de costos y luego veremos algunos trucos para diferenciar un poco ambos, digamos, ambos rubros, porque si construimos una curva de seguimiento de horas es una data y si hacemos gestión de costos es otra data y en Primavera hay que ser muy consciente de dónde estamos almacenando esa data y luego cómo extraer la información. Así que sí, en particular hacia la sesión número 3, vamos a estar diferenciando un poco ese tema cuando hablemos de recursos. Así que gracias por compartir. Andrea, avanzamos ahora con Federico. Te damos la palabra, Federico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, yo estoy trabajando acá en un yacimiento en Argentina, en Neuquén, más, bueno, del lado de la inspección, no de la ejecución, con lo cual nosotros, digamos, tenemos más una visión de control que de elaboración de cronograma. Pero bueno, la herramienta, o sea, hemos trabajado con distintos programas y bueno, con distintas, digamos, plataformas. Trabajamos con Project, ahora, bueno, en otro proyecto se está implementando Primavera. Así que, bueno, un poco eso, ver los pormenores como para poder hacer reportes también enfocados a alertas, a planes con visión trisemanales, digamos, básicamente un poco eso. Y bueno, las expectativas son justamente esas, tener, digamos, alineadas esas herramientas o, digamos, procedimientos como para poder elaborar estos informes de control. Excelente, Federico. Ahora que lo mencionas y que no lo tengo como parte de la agenda, recuérdenme cuando estemos en la etapa de control, auditar cronogramas. Yo me lo voy a apuntar, pero por si alguna cosa, pasa que les cuento también, esto es bastante complejo, o sea, el tema de planificación, porque depende mucho de secuenciamientos, y nosotros en una etapa temprana del proyecto creemos que se va a ejecutar bajo una determinada secuencia. Pasa el tiempo, empezamos a actualizar nuestros cronogramas corte a corte, semana a semana, mes a mes, lo que corresponda, y después ocurren cosas distintas de lo que habíamos planeado. Entonces me está pasando recientemente que heredé un cronograma, ¿sí? Heredé de otra persona que le hacía seguimiento, lo empecé a auditar y empezaron a surgir cosas y cosas y cosas, y bueno, qué mejor que esos casos de estudio para uno ir como sumando esas experiencias al día a día, ¿no? Y una de las funciones que más me resultó útil, siendo que ustedes, o sea, digo por lo que mencionas, que hacen más control que cargar datos, una de las funciones que más me resultó útil es una que me sirve para auditar. Entonces, les quiero enseñar también un poco cómo auditar cronogramas, si les toca recibirlos, si les toca, bueno, en particular con Primavera, no sé Project qué opción dé para hacer ese tipo de revisiones, pero hay una que es bastante útil de Primavera y pueden salir miles de errores. También ahí les puedo mostrar cuáles son los errores que no deben dejar pasar, porque hay errores como que zafan, por decirlo de alguna manera, como que no nos vamos a morir con eso, pero hay otros errores que sí meten mucho ruido al secuenciamiento y meten mucho error. Entonces, eso también quiero aprovechar esta capacitación y transmitirlo porque son cosas que luego nos salvan de cuando tenemos situaciones, digamos, complicadas. Porque, por ejemplo, en este caso que les planteo, es un cronograma de 8.000 actividades, nos quedan 400 actividades por ejecutar y todavía tengo actividades que no fueron cerradas, pero que ya se terminaron hace un rato largo. Entonces, ese tipo de cosas hay que ser, yo pienso que para manejar Primavera hay que ser muy meticuloso, esa es la palabra que yo considero,
porque cualquier cosita que dejes sin revisar, pues se va proyectando hacia el futuro, porque claramente no lo marcaste terminado, te sigue quedando allí y no termina de cerrar y te sigue generando problemas. Así que bueno, eso, y me parece muy interesante esto que comenta Federico. Gracias por compartir y le damos la palabra a Juan Manuel. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel, también de Argentina, trabajo para una empresa de oil and gas, estoy como encargado de coordinador de todos los paros de planta e intervenciones especiales. Trabajo, tengo un poco a cargo a los planners y a los tecnólogos, y es un poco como vos decías, Wendy, que el tema este de la planificación se hace solamente del seguimiento de la tarea y no de un desarrollo más de análisis de control de costos y demás. Por ejemplo, cuando uno usa determinados recursos como grúas o generadores y a veces la tarea se extiende por algún motivo X, no queda reflejado el costo adicional que uno tiene. Y bueno, un poco eso, ¿no? Si bien se usan otros programas de gestión como el Project, pero entiendo que no se está usando de la forma más correcta o adecuada, por decirlo de alguna manera. Y el objetivo es ese, el objetivo del curso es ver bien en detalle todos estos puntos. Sí, esto que mencionas, Juan Manuel, de paro de planta, me imagino que debe ser bien demandante porque el seguimiento es como muy cortito, ¿no? Como en periodos muy cortitos. Correcto, en empresas de oil and gas, a diferencia de refinería tienen paros de 47 días, por ejemplo, o de un mes, y acá son 5 días, o 3 días, o 4 días, de 24 horas, que hay que abrir una cantidad de equipos infernales, hay que cerrar, alinear la planta y entrar al gasoducto. Sí. Y el tiempo está acotado. Y las tareas están bueno, creo que la mayoría está en el rubro y sabe, en esos momentos quieren abrir todos los equipos con los menos recursos, hacer todo, a cerrar, alinear y listo, y ya pasó. Pero bueno, después pasan estas cosas, ¿no? Que o no dan los tiempos, o se calculó mal, o se planificó mal, y uno después no entra en el tiempo que tendría que haber entrado y empiezan las multas y demás, ¿no? Sí, sí, es complejo. De seguro que sí, Juan Manuel. Bueno, esperemos que sí, que te sirva todo lo que vamos a estar hablando. Gracias por compartir. Le damos la palabra a Juan Pablo. ¿Qué tal, Wendy? Buenas tardes a vos y a todos. Vivo en Argentina, trabajo en una operadora del rubro oil and gas, acá en el país. Y bueno, las expectativas del curso, nosotros hace relativamente poco que empezamos a usar Primavera o exigirle a los contratistas Primavera para el seguimiento de proyectos, usábamos Project antes. Y bueno, un poco es conocer y manejar mejor la herramienta. Y después, creo que nosotros como por ahí clientes, está bueno esto que mencionaban de poder auditar bien un cronograma y manejar bien esas herramientas. Parece que sería un buen objetivo para este curso, algo que buscamos con este curso. Hacer un buen análisis de la sanidad de los planes que nos presentan, digamos, ver oportunidades de mejora, desvíos y demás. Así que bueno, esa es la expectativa que tengo particularmente en este curso. Vale, muchísimas gracias, Juan Pablo. Fíjense, Gracias. otro compañero de Oil and Gas, ya creo que son 2 o 3. Ahora le damos la palabra a Marbelis Mora. Hola, buenas tardes todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Marbelis, mi país de residencia es Argentina, soy ingeniera civil y estoy trabajando en una consultora de ingeniería que se encarga de inspección de obras de saneamiento
en toda Latinoamérica, en Argentina y toda Latinoamérica. Y yo estoy en el área de control de contratos. Mis expectativas del curso es, bueno, llevar el control de las obras que se me asignaron bajo este programa, no solo en una hoja de Excel, que me lleva más tiempo, automatizar más que todo el proceso, es lo que quiero, porque como son muchas obras, me está llevando mucho tiempo, muchas horas hombre, básicamente es eso. Muy bien, excelente, gracias por compartir. Marbelis, le damos la palabra a Silvio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo también soy de la Argentina. Eh, Oil y gas. Estoy en el sector de planificación. También quiero adquirir una primavera. Ya está quedando bastante obsoleto para los grandes proyectos que se vienen hoy día en Argentina, ¿no? Nosotros tenemos yo estoy no del lado yo estoy del lado del contratista. Entonces, ya hay proyectos que requieren primavera y no hemos estado. Claro. Se entrecortó un poco la comunicación, no sé si al resto de los chicos le pasó, pero entiendo entonces que están queriendo migrar a primavera y que estás del lado del contratista y pues básicamente es también para poder tomar proyectos más grandes. Así que seguro que sí les vamos a poder orientar en el uso de esta herramienta. Y quiero aprovechar este bloque también, bueno, agradecerles un poco que se tomen el tiempo de compartir sus experiencias y sus intereses con nosotros. A nosotros nos suma muchísimo conocerlos. Y quiero aprovechar este bloque también para que se sientan libres de sumar algún comentario. Si estoy dictando algún punto en particular y creen que pueden aportar algún comentario, es bienvenido. Eso sí, manejémonos ordenadamente, lo pueden escribir o me pueden pedir la palabra con mucho gusto, ¿sí? La idea es que no se vuelva un monólogo, porque se puede volver aburrido para ustedes y para mí. La idea es que participemos, que sumemos comentarios, que si de repente ven que voy muy rápido, me detengan, ¿sí? Wendy, vas muy rápido o vuelve atrás, repite esto que no lo entendí. Se supone que la plataforma en vivo es justamente con ese propósito de que se siente ese acompañamiento, sino de lo contrario, vemos la grabación y ya está. Y no es la idea es que nos sumemos acá, que participemos y que podamos sumar información de valor al grupo, ¿ok? Así que bueno, chicos, ha sido un gusto. Así que vamos a comenzar a trabajar entonces con esta capacitación, ¿sí? Vamos a iniciar, como les dije antes, hablando del tema conceptual, que como les dije, para mí es fundamental. Y para eso, para hablar del tema conceptual, entonces vamos a hablar de qué es la gestión de proyectos. Nosotros en primavera vamos a confeccionar proyectos, claro que sí, pero tenemos que saber cuáles son las mejores prácticas para desarrollarlos. Y ahí es donde entra el título de la guía del PMBOK. PMBOK significa Project Management Body of Knowledge o Compendio del Saber de la Gestión de Proyectos. Este documento lo desarrolla el PMI, el Project Management Institute, el cual cuenta con reconocimiento internacional en estándares de gestión, administración y dirección de proyectos. ¿Qué nos ofrece este documento? Nos ofrece pautas, guías, mejores prácticas. Y acá se consolida un vocabulario común. Así como los médicos tienen su vocabulario, los ingenieros tenemos nuestro vocabulario, pues la gestión de proyectos tiene su propio vocabulario también y es una rama del saber que complementa otras ramas, ¿sí? En este sentido, cuando hablamos de vocabulario común y lo que quiero es entrar un poco a que se entienda que esto es un rubro del saber por sí mismo, este rubro
tiene sus orígenes, digamos que a partir del año 1915, con la confección del diagrama de Gantt, y tiene un auge un poco más importante para los años 50. Esto ocurre en el ámbito militar, en donde se tienen que hacer operaciones complejas y resulta necesario tener en cuenta alcances, tiempos y costos. Empiezan a desarrollarse estas operaciones y a partir del ensayo y error comienzan a conseguir instrumentos para mejorar la gestión. Esta información se va gestionando en el ámbito militar y luego se traslada al ámbito industrial. Y empiezan a surgir reuniones espontáneas donde empiezan a coincidir personas del rubro en darse cuenta que se desbordan agendas, los tiempos no alcanzan, se desbordan los costos, se presupuesta un número y se excede ese número, y el resultado en la calidad del alcance que se estaba planificando no se logró o no con el estándar de calidad que se quería. A partir de allí, empezaron a documentar qué fue lo que dio mejores resultados. Y producto de esas reuniones surgió de una u otra manera este documento. Entonces, entendemos que por no ser una ciencia exacta, fue surgiendo esta rama del saber como por la misma necesidad del entorno. ¿Y qué es lo que mejor podemos hacer nosotros? Pues aprovechar esa experiencia de aquellos que desarrollaron proyectos antes de nosotros para poder desarrollar nuestros proyectos con mayor posibilidades de éxito. Por supuesto, vuelvo y repito, al no ser una ciencia exacta, es aplicable la mayoría de los casos, la mayoría de las veces, pero tenemos que adaptar las herramientas a nuestro caso particular, ¿sí? Eso también hace mucho hincapié la guía del PMBOK. Entonces, eso en primer lugar, para ubicar este documento y cuál es el propósito que tiene. En segundo lugar, entender que este documento ha tenido diferentes emisiones. Perdón. Actualmente tenemos, o digamos, las que están disponibles más recientemente, son la versión número 6 y la versión número 7. La número 6 fue emitida en septiembre de 2017 y la versión número 7 en julio de 2021. Lo que refiere a tema conceptual de curvas, histogramas, valor ganado, y todo lo que hacemos en primavera lo van a conseguir en la versión 6, ¿sí? La versión 6 tiene un formato que combina áreas del saber con ciclo de vida del proyecto. Y para cada área del saber, con respecto a esta etapa, a cada etapa hay acciones que se deben completar. En lo que les termino la introducción, van a ver que les muestro ese cuadro resumen y cuáles son los puntos de ese listado de tareas, cuáles son los que nosotros vamos a abordar a lo largo de esta capacitación. Entonces, lo que refiere a conocimiento técnico lo van a conseguir en la versión número 6, lectura 100% recomendada. Ahora, lo que tiene que ver con la versión número 7, primero entender que fue confeccionada en julio del 21 y lo que trae como novedad, principalmente en el apartado número 2, es lo que ellos llaman tailoring. Tailoring o tailor, si ustedes se van a la traducción literal, tiene que ver con sastrería. Y me encanta la analogía porque tiene mucho que ver con lo que es la cuestión de proyectos. O sea, tailoring es como hacerle un traje a la medida a tu proyecto porque no es igual que el mío, no es igual que otro. Entonces, es adaptarnos, ver qué funciona y mejorar en función de las herramientas que tenemos. Entonces, ese es un apartado nuevo y también van a ver que explican casos prácticos como los relacionados con la tecnología, porque ahora tenemos muchos formatos basados en nubes, tenemos inteligencia artificial, tenemos caducidad de productos muy rápidas, productos tecnológicos. Entonces, hablan mucho de esos escenarios en donde nos tenemos que adaptar con mucha rapidez porque tenemos entornos muy cambiantes. Entonces, me parece que la versión 21 está más adaptada a la realidad que tenemos a día de hoy, ¿cierto? Y por otra parte, tiene el bloque de estándar del Project Management, ¿sí? Los estándares de gestión de proyectos. Hablan también de una nueva idea que responde a la generación de valor, cuáles son nuestros sistemas de generación de valor y cuáles son los principios de gestión de proyectos. Si se dan cuenta, hay muchos títulos que se repiten, como por ejemplo, gestión de los equipos, de los interesados, que es un tema que ya se habrá tocado en la versión número 6. Acá se incluye el de generación de valor, sistemas de pensamiento, mejora continua, calidad, complejidad, riesgos.
adaptabilidad y resiliencia y gestión de los cambios. Y los dominios de desempeño que nuevamente tienen que ver con los interesados, con el equipo, con el ciclo de vida, planificación, el trabajo del proyecto, entregables, mediciones e incertidumbre. Entonces, bueno, básicamente, para abordar los temas que veremos en la capacitación, les recomiendo la versión 6 y para que enfoquen un poco más el PMBOK desde la situación de entorno que tenemos día de hoy, entonces leer la versión número 7 que trae cambios conceptuales como lo que les digo, que genera valor, enfocarnos en qué es lo que genera valor y entender cómo nos adaptamos a entornos cambiantes como los que estamos viviendo. Otro punto antes de pasar a el tema de ejecutar un proyecto, entender cómo o qué lugar tienen los proyectos dentro de las organizaciones, porque también les habrá ocurrido que mi proyecto compite en cuanto a recursos, en cuanto a personal, en cuanto a dinero con el proyecto que está llevando mi compañero, ¿no es cierto? Y tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser porque en los proyectos responden a la dirección estratégica de la organización y esa dirección estratégica es hacia donde la organización está enfocando sus esfuerzos. En este sentido, vamos a entender a qué refiere lo que corresponde con visión, misión, estrategias y nivel de portafolios, programas y proyectos. Para hacerlo más simple, pues yo me voy a apoyar en algún ejemplo práctico. Y vamos a entender entonces en qué consiste la visión. La visión representa el ideal que se espera alcanzar para la organización en el largo plazo. Entonces aquí vamos a hacernos a la idea que nosotros vamos a instalar una empresa que confecciona pijamas. ¿Sí? Digamos, esto es una dirección estratégica que recién se está formando porque la empresa recién la vamos a constituir ahora. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a marcar? Hacia dónde queremos llegar en el largo plazo. ¿Cierto? Entonces, ahí voy a decir, bueno, yo quiero que nuestra empresa sea número 1 en venta de pijamas en Argentina. Y pasado un determinado tiempo, en el largo plazo, quiero que sea líder de venta de pijamas en toda Latinoamérica. ¿Sí? Entonces, ya hemos establecido una visión. Ahora tenemos que identificar cuál es nuestra misión. Definimos las metas u objetivos intermedios tendientes a cumplir con la visión de la organización. La misión es a corto y mediano plazo y se renueva permanentemente. Entonces aquí tengo que establecer objetivos más puntuales, no es una idea tan general. Acá voy a decir, bueno, necesito un taller de confección y necesito una tienda de ventas, ¿sí? En cuanto a las estrategias, es un plan de acción vivo para lograr la visión y la misión de la organización y define objetivos concretos y medibles. En este punto, pues ya tengo que darle más detalle en dónde voy a ubicar ese taller y esa tienda va a ser física o va a ser una tienda online, ¿sí? Entonces, ya está queriendo medir y queriendo resultados concretos este nivel. Y luego, el Organizational Project Management se define como la ejecución de las estrategias de una organización a través de proyectos mediante la combinación de los sistemas de gestión de portafolio, gestión de programas y gestión de proyectos. Entonces, acá me voy a marcar un proyecto que es disponer de ese taller y todas las acciones desde alquilar el local, suministrar la maquinaria, comprar los insumos, contratar al personal y empezar y tener todo a punto para que esta empresa pueda comenzar. ¿Sí? Entonces, son los proyectos y el nivel portafolios, programas, proyectos lo que nos lleva a conseguir esa visión de la organización. En este sentido, entonces, vamos a entender qué son portafolios, programas, proyectos y luego los proyectos que se descomponen en estructuras de desgloses de trabajo. Portafolio consiste en proyectos, programas, subconjunto de portafolios y operaciones gestionadas como un grupo con el objeto de alcanzar los objetivos estratégicos. Entonces, ¿para qué necesito identificar cuál es el portafolio? Porque estoy hablando en primera instancia de una fábrica de pijamas, pero también puedo tener dentro de mi portafolio o de mis servicios que yo puedo hacer confección de mochilas. Entonces, ¿cómo voy a gestionar mi portafolio? Bueno, dependiendo de cada objetivo estratégico. Si estoy hablando de pijamas, es un objetivo estratégico. Y si estoy hablando de mochilas, es otro objetivo estratégico. Entonces, voy a diferenciar mis portafolios por cada objetivo que tienen. En el siguiente nivel tengo programa.
se define como un grupo de proyectos relacionados, subprogramas y actividades de programas cuya gestión se realiza de manera coordinada para obtener beneficios que no se obtendrían si se gestionaran de forma individual. Entonces, aquí puedo tener acciones en las cuales hay sinergia. Por ejemplo, nosotros para esta empresa de pijamas queremos captar clientes. Entonces vamos a desarrollar una página web para que la gente entre y vea nuestros productos y compre nuestros productos. Y al mismo tiempo vamos a hacer una campaña de publicidad para que captemos nuevas personas. En este punto, hagamos de cuenta que la campaña de publicidad está captando muchísimos clientes, pero la página web es lenta, no se ven los colores bien de los productos. Cuando el cliente quiere hacer la opción de comprar, no sabe cómo comprar, es difícil hacer la compra. Entonces, ¿qué pasa? Que esa energía o esos recursos que estoy invirtiendo en esa campaña publicitaria no se están convirtiendo en ventas para la empresa porque no está ocurriendo esa sinergia, ¿cierto? Entonces, cuando hay dos acciones que de forma individual no me generan el mismo beneficio que me generan de forma grupal, ¿sí? Cuando hay sinergia es que yo puedo decir que estoy en presencia de un programa. O en otro caso de la industria, para hacerlo un poco, digamos, para salirnos un poco de este lado más comercial, irnos un poco al lado de la industria, los que trabajamos en el rubro. Yo estoy trabajando en un proyecto que hace una expansión de una refinería y esa expansión requiere mayor energía eléctrica. Hay otro proyecto anexo que va a ser de generación de energía eléctrica. Entonces, se supone que el beneficio es que la generación eléctrica esté disponible para que la expansión aproveche esta energía eléctrica. Entonces, ahí también estoy en presencia de un programa, porque hay sinergia, hay interacción, o sea, no genero el mismo beneficio a nivel refinería si la planta tiene energía de la misma energía que ya traía, o esta instalación nueva que está prevista para aportar energía que es más limpia, que tiene diferentes características que me hace un beneficio mayor, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que entender con programa. Hay sinergia entre subproyectos o entre actividades para conseguir un beneficio mayor. Y luego tenemos los proyectos propiamente. Es un esfuerzo temporal para crear un producto, servicio o resultado único y su naturaleza temporal implica un inicio y un final definidos. Bueno, entonces propiamente, como les digo, la tienda de pijamas, el desarrollo de esa tienda física, ¿sí? Entonces poner todos estos elementos a disposición es un proyecto. Y estructura de descomposición del trabajo o Work Breakdown Structure es el proceso de subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. ¿Qué significa? Un proyecto, yo no voy a empezar con querer hacer todo el alcance el día 1, ¿no es cierto? Entonces, si volvemos al ejemplo de disponer de un taller, bueno, vamos a empezar por alquilar un lugar, luego vamos por comprar maquinaria, luego vamos con la tarea de disponer lo que sería materiales, ¿sí? Luego vamos con la tarea de contratar un personal capacitado que confeccione las pijamas, ¿sí? Entonces, ese proyecto tiene una descomposición, que es lo que refiere este nivel número 4. Y se supone que esto que estamos estudiando es lo que el sistema a través del cual nosotros podemos otorgar valor. Y puede tener diferentes configuraciones. Puedo tener el portafolio A, que tiene un programa A.1, otro programa A.2, debajo del cual se encuentran los proyectos. Podemos tener un portafolio B que tiene proyectos sueltos que no pertenecen a ningún programa y luego tiene un programa B.1 que debajo de sí tiene proyectos. Y luego tengo un programa que tiene proyectos relacionados. Ahora, para saber si nos ha quedado claro el concepto estudiado de portafolio, programa, proyecto y estructura de desglose de trabajo, vamos a hacer este ejemplo práctico. Y vamos a suponer que a nuestro equipo le han pedido desarrollar la construcción de toda la infraestructura, hagamos de cuenta que no existe nada, todo está por construir, de una infraestructura para abastecimiento de nafta, combustible líquido o gasolina.
Y nos dicen que hay que construir la refinería de petróleo, que viene a ser esa plataforma industrial para obtener derivados del petróleo. Luego vamos a colocar plantas de abastecimiento en distintos lugares del país para que ese combustible llegue a diferentes localidades. La planta de abastecimiento consiste en un centro de acopio de los combustibles enviados desde refinería para su posterior traslado a las estaciones de servicio. Luego tendremos unos transportes, unos camiones cisternas que van a trasladar ese combustible hacia las estaciones de servicio, que es el punto de expendio del parque automotor. Y hacemos de cuenta que no hay nada, todo esto lo tenemos que construir o que proveer, y yo les pregunto, ¿en qué perfil englobarían ustedes este conjunto de actividades? Si corresponde con un portafolio, tenemos en presencia un programa, un proyecto o una estructura de desglose de trabajo. Y aquí se vale equivocarse, ¿sí? Cuéntenme, ¿qué opinión les genera a cada uno de ustedes? Me pueden escribir acá en el chat, o si quieren pueden tomar la palabra. ¿Qué puede ser? Esto corresponde con un portafolio, un programa, un proyecto o una estructura de desglose de trabajo. Yo estoy entre programa y portafolio, digamos, pero bueno. Sí, una escala amplia, digamos. Bien, ok. Portafolio y programa, dice Federico, que le encuadran las dos posibilidades. Le preguntamos a Juan Pablo, ¿qué opina Juan Pablo? ¿Puede ser un portafolio, un programa, un proyecto, una estructura de desglose de trabajo? Sí, creo que es un portafolio de proyectos que, bueno, requieren de una secuencia, digamos, para no solo en el proceso, sino también en toda la cadena, digamos, de logística que veo que incluye. Muy bien, ok. Juan Pablo dice que tiene una secuencia que corresponde con un portafolio. Marbelis nos dice que es un programa. Andrea, ¿qué opina? Hola, sí, pues yo creo, si no me equivoco, que puede ser un portafolio igual. Bueno, Andrea nos dice que puede ser un portafolio. Está bien. Bueno, chicos, gracias por participar. ¿Y qué hemos dicho? Que el portafolio está dirigido hacia un objetivo estratégico. Y puede ser que sí, porque esto tiene un objetivo estratégico de proporcionar combustible, ¿no es cierto? Entonces, se puede decir que cada componente hace parte de un portafolio, porque en ningún momento coloqué aquí construir un aeropuerto, porque no tendría nada que ver con esto, ¿verdad que no? Construir edificios residenciales. No, esos serían otros portafolios. Entonces, como su dirección estratégica es la misma, o sea, están orientados a un mismo fin, perfectamente pueden pertenecer a un portafolio. Y ciertamente hay un punto más, y es que entre ellos hay sinergia, hay interacción. Hagamos de cuenta que tenemos 10 años para construir toda esta infraestructura y me gasto los 10 años en construir la refinería y me olvido del transporte, de la planta y de las estaciones de servicio. ¿Qué va a pasar? Que sí voy a haber completado uno de los hitos de ese portafolio o uno de los alcances de ese portafolio, pero no voy a poder proporcionar un beneficio, que el beneficio es que se pueda distribuir combustible a ese parque automotor. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros al abordar este portafolio? Pues tener en cuenta, como decía uno de los chicos, que hay un secuenciamiento que deben ocurrir cada una de estas etapas para que se pueda aportar un beneficio. Entonces, cuando estamos en ese tipo de situaciones, estamos en presencia de un programa, ¿sí? Porque hay sinergia y hay interacción. Y por otro lado, cada etapa constructiva va a corresponder con un proyecto, porque ¿qué fue lo que dijimos de proyecto? Es un esfuerzo temporal para crear un producto o servicio con un resultado único y su naturaleza temporal implica un inicio y un final definidos. Entonces,
la construcción de esta refinería tiene un comienzo y un fin, esta planta de abastecimiento, un comienzo y un fin, y así cada uno de estos componentes. Entendemos entonces que el conjunto refiere a un portafolio porque está todo en un mismo, orientado a un mismo objetivo estratégico, refiere a un programa porque hay interacción y los componentes como tal son proyectos porque tienen un momento de inicio, fin y un objetivo puntual que lograr. Bien, entonces bueno, cerrando un poco este conjunto de conceptos, vámonos propiamente al de proyectos. ¿Qué características tiene? Y vamos a hablar de una estación de servicio desde el punto de vista constructivo, ¿sí? Porque luego en lo que entra en funcionamiento ya es una etapa de operación y es algo diferente. Entonces, ¿qué debe tener un proyecto para que lo podamos catalogar como proyecto? Tiene un tiempo de ejecución, con lo cual tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. Cumple con un objetivo específico. Si estamos hablando de una estación de servicio, hay un punto de una red de gas de la que nos conectamos y a partir de allí nace esta estación de servicio. Pero ¿cómo llega el gas allí? No lo sabemos. Es parte de un alcance previo, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero? A que está acotado, a que tiene unas condiciones de inicio marcadas, ¿sí? Hay un terreno existente, hay un punto de conexión y de ahí en adelante nos ocupamos nosotros a resolver ese objetivo específico. Ocasiona un resultado único. Y ustedes me dirán, bueno, pero estaciones de servicios hay por todo el planeta. ¿Por qué esta estación de servicio es única? Es única porque los usuarios que asisten a esta estación son únicos, porque el dueño de ese terreno es único, ¿sí? Hay características con las cuales podemos decir que ese proyecto es totalmente único. Y la otra característica que tiene es que una vez que ese proyecto fue completado, nos proporciona un producto, servicio o mejora. Y en este orden de ideas, para efectos de llevar esta información al primavera, que es lo que vamos a hacer en un ratito, nos vamos a resumir en estos bloques, ¿sí? Para efectos de primavera vamos a ubicar, y luego esto lo verán que lo hacemos en una estructura de desglose de trabajo, nivel portafolio, enfocado en objetivos estratégicos, y también hacemos referencia a quién lidera ese seguimiento, porque el primavera nos permite asociar el EPS, es decir, la estructura de proyecto empresarial, con el organigrama de la empresa. Entonces acá a nivel portafolio estoy siguiendo un objetivo estratégico y tengo un director que está enfocado en la cartera combustibles. Como mismo voy a tener otro que pudiera estar enfocado en la cartera minería, ¿sí? O pudiese tener otro que esté enfocado en aeropuertos y van a corresponder con portafolios diferentes. Programa, hay un valor agregado por grupo de proyectos interrelacionados y este líder se va a ocupar de que no me lleve más tiempo la construcción de la refinería que el resto de los componentes y que todo quede alineado para poder proporcionar ese beneficio mayor. Y también puedo tener proyectos sueltos que no pertenecen a ningún programa, pero que sí pertenecen a un portafolio, ¿sí? Y aquí estoy siguiendo un objetivo específico y voy a tener líderes por cada proyecto. Y después cada proyecto tendrá un desglose más detallado en donde vamos a subdividir el trabajo, bien puede ser por etapas, por disciplinas, como consideremos, como puede ser en este caso que vamos a separar por obras eléctricas, obras civiles y obras mecánicas. Y luego, para cada etapa, vamos a tener tareas que se deben cumplir y, por supuesto, unos recursos asociados y vamos a ir a un nivel de detalle que nos permite especificar qué acciones debo ejecutar para poder completar ese nivel de EDT, ¿ok? Y en este mismo sentido, como les digo, tengo la EPS y la OBS que van de la mano y va a ser una forma jerárquica, que es lo que vamos a desarrollar en el programa. Aquí tienen un desglose un poquito más detallado partiendo de la dirección y después allí hacemos toda la apertura de cómo está conformado el equipo o el organigrama a nivel de ese proyecto. Esto lo vamos a hacer en breve dentro del primavera. Vamos a hacer un par de revisiones del tema teórico y luego avanzamos al programa. Entonces, partiendo de todo lo anterior, ¿qué es la dirección de proyectos? Y primero aclaramos qué es lo que opina la versión 6 y después vemos qué es lo que opina la versión 7. Entonces, el PMBOK en su versión 6 nos dice que la dirección de proyectos lo que va a buscar es identificar requisitos, gestionar necesidades y expectativas de los interesados, gestionar una comunicación activa,
cumplimiento de requisitos y equilibrar las restricciones contrapuestas como pueden ser alcance, calidad, cronograma, presupuesto, recursos y riesgos. ¿Y por qué las llamamos restricciones contrapuestas? Aquí vamos a pasar a otro caso típico. Si ustedes han visto esos programas de televisión de remodelaciones, el programa empieza con una familia que quiere hacer una refacción. Y en la refacción digamos que queremos ampliar la cocina, colocar un parque en la parte de atrás de la casa y queremos hacer una habitación nueva para guardado de herramientas, ¿sí? Resulta que empezamos la remodelación y cuando entramos en la cocina nos damos cuenta que hay una fuga de gas bastante importante y que hay que reconstruir toda la distribución de gas de la vivienda. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo un riesgo, porque por supuesto estoy entrando a refaccionar una vivienda que ya existía, estoy expuesta a que alguna de las instalaciones no esté en buen estado. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Un evento de riesgo que se ha materializado. ¿Esto cómo me impacta? Bueno, me puede impactar, por ejemplo, en el alcance, porque capaz queríamos una cocina que tuviese artefactos de primera y resulta que ahora nos toca comprar artefactos de una categoría inferior para poder cumplir manteniendo el costo, ¿sí? Por supuesto, si hago un cambio en el alcance y en el costo, es posible que esa refacción o arreglar esa cañería de gas me lleve mayor tiempo y por supuesto tendré un impacto en los recursos. Entonces fíjense cómo una pequeña acción, ¿sí?, que tal vez no tengo considerada puede impactar en las diferentes situaciones a nivel proyecto. Por eso el PMBOK toma esto como uno de los parámetros que nos permite analizar si el proyecto está bien dirigido o está consiguiendo lo que necesitamos. El éxito debe medirse en términos de completar el proyecto dentro de las restricciones de alcance, tiempo, costo, calidad, recursos y riesgos, tal como se aprobó por los directores del proyecto y dirección general, que por lo general la línea base de proyecto contempla esto, contempla alcances, ¿sí?, que es el trabajo que voy a hacer, tiempo, en qué tiempo tengo previsto hacerlo, recursos, cuántas horas hombres voy a invertir, y costo, cuánto dinero quiero gastar por cada etapa de proyecto, ¿sí? Entonces, es hacer mi proyecto dentro de la línea base, es lo que quiere decir el PMBOK, en su versión 6. Y en su versión 7 nos incluye un concepto bastante interesante que es el aporte de valor. Continuamente evaluamos y ajustamos la alineación del proyecto a los objetivos del negocio y a los beneficios que aportan valor. El valor es el indicador último del éxito del proyecto. El valor puede ser conseguido durante el proyecto, al final del proyecto o después que el proyecto se completó. El valor y los beneficios que contribuyen a aportar valor pueden ser definidos de forma cuantitativa o cualitativa. Enfocarnos en los resultados le permite al equipo de proyecto respaldar los beneficios que nos llevan a la creación de valor. Y el equipo de proyecto evalúa el progreso y se adapta para maximizar el valor esperado. Y aquí volvemos a este ejemplo que les mencionaba, de esa casa y de esa familia, ¿no? Y aquí hay que ver un poquito más allá de lo que estaba previsto a nivel de alcance, tiempo, riesgos y demás. Y era qué es lo que para mí como cliente genera valor. Porque si soy yo la que estoy pidiendo la refacción y me dicen que me van a colocar muebles de cocina que no son los que yo quería, pues claramente lo que a mí me aporta valor no se está cumpliendo. Pero posiblemente el parque que va a disfrutar mi sobrino o que va a disfrutar mi pareja, entonces queda allí y le genera valor a alguien más, pero no es el valor que yo estaba persiguiendo. Y esa habitación que era para herramientas tampoco se modificó, entonces es posible que la otra persona sí siente que el proyecto le está otorgando valor. Entonces, por eso no debemos dejar de lado para qué fue que conseguimos este proyecto o cómo nos beneficiaba este proyecto, más allá de que se haga dentro de los parámetros iniciales establecidos, ¿no es cierto? Entonces, estar monitoreando constantemente qué era lo que inicialmente nos proporcionaba valor y si a día de hoy se mantiene esa expectativa de valor que se había planteado en un inicio, ¿sí? Monitorearlo es lo que quiere decir. Y en ese punto tenemos que identificar quiénes son los interesados, o sea, de la opinión de quién nos interesa satisfacer, ¿sí?
Entonces también tenemos que estar rastreando a quienes podemos llamar interesados de proyecto y qué características tienen. Los interesados son las personas, grupos u organizaciones que podrían afectar o ser afectados por una decisión, actividad o resultado del proyecto. Para identificarlos, se debe analizar y documentar información relevante relativa a sus intereses, participación, interdependencia, influencia y posible impacto en el éxito del proyecto. Estos tienen diferentes niveles de responsabilidad y autoridad cuando participan en un proyecto, y esos niveles pueden cambiar durante el ciclo de vida. Por tanto, su identificación es un proceso continuo. La comprensión de su grado relativo de influencia en el proyecto y el equilibrio de sus demandas, necesidades y expectativas son críticos para el éxito del proyecto. Y el PMBOK nos sugiere una matriz que relaciona el poder y el interés para catalogar estos interesados. Entonces podemos tener interesados en la posición A, en este cuadrante, que tienen un poder bajo y un interés bajo, por ejemplo, comunidades aledañas. Y si se encuentran en este cuadrante, ¿cuál es la acción de parte nuestra? Monitorearlos. En el punto B, poder bajo, interés alto, por ejemplo, trabajadores o proveedores, tendremos que mantenerles informados. Entonces, bueno, tenemos el que nos vende los ladrillos y está interesado en vender sus ladrillos. Bueno, no en este mes, sino por allí en 2 meses vamos a estar en condiciones de comprar ladrillos, ¿sí? Eso es lo que refiere al punto B y qué acciones voy a tener con respecto a ese interesado. El punto C, poder alto, interés bajo. Por ejemplo, empresas de servicio público, entidades reguladoras. Si bien ellos no están interesados de tomar acción respecto a nuestro proyecto, nosotros sí necesitamos de ellos, como bien se indica, entidades reguladoras y demás. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Mantenerles satisfechos. Y en el cuadrante D son interesados de poder alto, interés alto, como patrocinadores o gerentes que debemos gestionar atentamente. También entender que esto es dinámico porque, por ejemplo, una comunidad aledaña que al inicio no tiene mayor motivación de saber de nuestro proyecto puede llegar a cortarnos la calle o hacer alguna acción porque resulta que nuestro proyecto le está causando algún tipo de daño. Entonces, lo que habla este bloque es de hacer un seguimiento respecto a los interesados y entender cómo gestionarlos. Y acá tienen anexo, pues, qué otros entes se pueden considerar interesados de proyecto. Entonces, ¿qué es la dirección de proyectos? Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e integración de los 47 procesos de la dirección de proyectos, agrupados de manera lógica, categorizados en 5 grupos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Esto es lo que nos dice la versión 6 y este es el cuadro del que les hablaba en la introducción, donde en el lado izquierdo tengo lo que serían las áreas de conocimiento. Y en la parte superior, al lado derecho, tengo los procesos, grupos de procesos. Y los que ven resaltados en rojo son los que nosotros vamos a cubrir a lo largo de esta capacitación. En el grupo de procesos de inicio, en cuanto a gestión de interesados, aquí no se ve, pero aquí lo que pide el apartado número 13.1 es identificar a los interesados de proyecto. Entonces, con esto que vimos recién, tenemos un parámetro de cómo identificarlos. En la etapa de planificación, relacionada con el alcance, tendremos que crear estructuras de desglose o WBS, que esto claramente forma parte de nuestras acciones a lo largo de este curso. En cuanto al tiempo, veremos cómo secuenciar las actividades, estimar los recursos para las actividades, las duraciones y desarrollar cronograma. Si bien estimar propiamente recursos y duración no lo vamos a hacer, vamos a tener una estructura de recursos, de secuencia y de duraciones con las que vamos a confeccionar nuestros cronogramas en primavera. Y en esta misma etapa de planificación también vamos a establecer el presupuesto que se va a asignar a cada una de las actividades. En cuanto a la gestión de riesgo, vamos a hacer el análisis cualitativo de los riesgos y planificar la respuesta a estos, ya que hay un módulo en el primavera que nos va a permitir hacer esta gestión. En cuanto a lo que refiere a procesos de ejecución, no vamos a ejecutar ninguna de las acciones, pero luego en la etapa de monitoreo y control vamos a pasar a controlar el cronograma y controlar los costos. ¿Bien? Entonces, básicamente es para que nos ubiquemos a nivel de
cuáles son los pasos o, digamos, tomando como referencia el PMBOK y sus mejores prácticas, entonces encuadrar las tareas que vamos a hacer y a qué etapa corresponden. Y bueno, volviendo un poco a este título, que es lo que busca la dirección de proyectos, aquí hemos encuadrado según la versión 6 y a partir de la versión 7, entonces incluimos los principios de la gestión de proyectos, que refieren a ser un administrador respetuoso y preocupado, crear equipos de trabajo colaborativos, poder hacer engage con nuestros interesados, enfocarnos constantemente en el valor, reconocer, evaluar y responder a las interacciones con el sistema, demostrar comportamientos de liderazgo, adaptarnos basados en el contexto, construir calidad para los procesos y los entregables, navegar en la complejidad, optimizar nuestras respuestas ante los riesgos, ser adaptativos y resilientes y hacer cambios que nos permitan ir hacia ese estado futuro deseado. Estos son los principios de administración de proyectos que también tienen que ver mucho con habilidades blandas, ¿sí? Y no podemos dejar de lado tampoco que la gestión de proyectos en este tema es fundamental, ¿sí? Así que también hace referencia a eso. Y luego está asociado a los dominios de desempeño que mencionamos anteriormente, ante los cuales nosotros tendremos que adaptarnos constantemente para hacer ese traje a medida de nuestro proyecto. ¿Bien? Entonces, básicamente con eso, lo que quiero es que encuadremos un poco qué es lo que busca la gestión de proyectos, qué aspectos deberíamos tener en cuenta y qué tareas vamos a ejecutar de las que están previstas. Adicional a esto, para aquellos usuarios de Project, esto porque es una pregunta frecuente que nos ocurre, bueno, pero yo conozco Project y me manejo bien con Project, ¿por qué es mejor Primavera? ¿O qué criterios hacen que Primavera sea un poco mejor? Bueno, vamos a entender un poco, basado en diferentes criterios, qué diferencias hay. En cuanto a Project, en cuanto al criterio línea base, solo se pueden crear 11 líneas bases, en Primavera son ilimitadas. Sin embargo, para efectos de comparación, solo pueden aplicar 3. Y más allá de eso, no somos mejores planificadores por poner más líneas base, porque claramente se supone que tengo que hacer una línea base y cumplirla, ese sería el objetivo principal, pero en cuanto a funcionabilidad, Primavera tiene estabilidad, ¿sí? Digamos. Acceso a múltiples proyectos, digamos, acceso de múltiples usuarios a un mismo proyecto. Con Project no tenemos esta opción, con Primavera sí lo podemos hacer, pero ojo que esto aplica cuando trabajamos con software tipo empresarial, que sería el Enterprise Project Structure. No recuerdo exactamente, pero está llamado como un módulo empresarial. Y hay otro que es el que nosotros le estamos recomendando para esta capacitación, que es el standalone. En este caso, de la instalación que nosotros les estamos recomendando, los únicos que pueden acceder y modificar el Primavera son ustedes y la base de datos está en ese único ordenador. ¿Sí? Si instalamos Primavera para empresas, entonces diferentes usuarios pueden entrar, modificar a su nivel, porque puede ser que yo tengo a alguien para gestionar costos y solo pueden modificar el apartado de costos, otro para gestionar recursos de horas, otro que lo tengo para actualizar secuenciamiento, actualizar cronograma. Entonces, ahí está liberado, digamos, según la responsabilidad de cada uno de los usuarios. En cuanto a los pasos, en Project no tenemos esta opción y en P6 permite crear pasos de una actividad. Cada paso puede tener una ponderación y se puede marcar como completado. Entonces, en lugar de que la actividad la voy avanzando porcentualmente, 90%, 10%, lo que sea que lleve, no lo hago así, sino que digo, bueno, la etapa 1 me pesa un 30% y cuando se completa, la marco completada y ya está, ¿sí? Entonces, cuando trabajo en base a hitos, puedo desarrollar pasos. Gestión de riesgos, Project no cuenta con esta opción y en P6 podemos hacer seguimiento y documentar también cómo establecer planes de contingencia. Columnas de información, Project tiene 40 columnas y P6 cuenta hasta con 200 columnas con diferentes datos informativos. Hay una característica del Project que sí es un poquito superador en cuanto a lo de Primavera y es que en Project se pueden formular celdas. Por ejemplo, yo puedo multiplicar columna A por columna B, si fuese el caso.
En Primavera no. En Primavera tengo las columnas que vienen de la base de datos. Puedo añadir parámetros definidos por el usuario, que pueden ser texto, pueden ser numérico, pero digamos que si yo quisiese multiplicar la columna A por la columna B, en la columna C yo puedo escribir cuánto me da el resultado, pero el programa no me lo va a multiplicar, ¿ok? Entonces, habría que ver, lo otro que también se puede hacer es tener un Excel, exportar al Excel, accionar allí en el Excel esa multiplicación y traerme de regreso los datos. O sea, hay formas como de lograrlo, pero no es tan directo como en Project en este sentido. Pistas de ayuda. En Project tengo esta opción y en Primavera, cuando se mueve el cursor y tengo la función de ayuda activada, me puede decir a qué corresponde esa opción que estoy tomando. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que me va a servir Primavera para todo esto de gestión de proyectos? Pues como les dije, en la automatización para el gestión y control de proyectos, donde puedo presupuestar, priorizar, planificar, administrar múltiples proyectos, controlar los cambios, ajustar dentro de los parámetros y gestionar riesgos, como dije antes. Ahora entremos en la interfaz del programa. Aquí haremos un recorrido muy, digamos, para que nos ubiquemos un poco y luego me voy al Primavera y les muestro las funciones. En primera instancia, lo que quiero que reconozcamos es el título 1 que refiere al menú. En el menú, estos son títulos desplegables y debajo de cada título desplegable hay acciones, ¿ok? En el título 2 son toolbars. Los toolbars los encontramos en esta barra superior, columnas al lado derecho, columnas al lado izquierdo, y vienen a ser una repetición de algunas funciones que ya tengo en menú, pero las tengo en este lugar porque son accesos rápidos, porque son las acciones que se ejecutan con mayor frecuencia. 3 ventanas. Por cada acción que vamos a hacer dentro de Primavera, se despliegan ventanas. Si estoy en el apartado proyectos, aquí se me van a mostrar todos los proyectos de mi portafolio. En Activities es cuando ya estoy dentro de un proyecto puntual y ese proyecto dentro de sí tiene actividades y ahí estoy en el menú para trabajar con esas actividades. Recursos es otra ventana. Estructuras de desglose de trabajo, otra ventana. Asignación de recursos, documentos, riesgos, ¿sí? Todo va ocurriendo en ventanas independientes. 4 pestañas de ventanas, bueno, que acá es donde se van desplegando todas las ventanas que voy a tener para trabajar. Y el cuadro 5, detalles, es donde voy ejecutando acciones. Por ejemplo, esta actividad tiene un estatus, está ejecutada, está iniciada, tiene avance físico, fue completada. Entonces, acá en esta casilla estatus, por ejemplo, voy a marcar la actividad comenzó, tiene un avance del 20%, está esperado que finalice en 10 días o en 20 días, ¿sí? Entonces, acá es donde configuro qué está sucediendo con esa actividad. Y esas solapas del Activity Details tienen diferentes opciones, no solamente decirme el estatus, también me dice qué recursos hay para asignarle recursos a una actividad, qué relaciones tiene para hacer el secuenciamiento, gestión de notas, gestión de pasos, gestión de documentos, gestión de riesgos, ¿sí? Entonces nos vamos a manejar entre las ventanas y el cuadro de detalles para cargar la información al programa. Y ahora sí, vamos a pasar a desarrollar dentro del Primavera la EPS, ¿sí? El Enterprise Project Structure. La EPS representa la estructura jerárquica de los proyectos dentro de la organización y se puede subdividir en tantos niveles o nodos como se necesite. Consta de raíces, que son los nodos más altos, y representan las divisiones en la empresa. Los nodos representan diferentes niveles dentro de la estructura y cada nodo puede contener un número ilimitado de proyectos. Y proyecto representa el nivel más bajo de la jerarquía. Entonces, ¿qué significa? Que yo no puedo tener un proyecto si no definí con anticipación el Enterprise Project Structure, ¿sí? Porque ahí es donde se aloja el proyecto dentro de ese nodo de EPS. Entonces, vamos a ver en el paso a paso, van a ver que los pasos son muy simples. En el paso número 1 voy al título Enterprise, luego le pido añadir, tengo una función de borrar, voy a tener flechas para desplazar cada nodo, tengo que dar un ID, tengo que dar un nombre y repetir estos pasos varias veces hasta confeccionar esa estructura de proyecto empresarial. Entonces voy a abrir mi Primavera, mi interfaz puede ser un poco distinta
a la de ustedes, tengo algunas columnas personalizadas y acá, por lo general, vamos a ver acá en Customize, vamos a sacarle esta información. No se preocupen que a lo largo de las diferentes sesiones vamos a ir conociendo cómo gestionar todo esto. ¿Qué es lo primero que me ofrece el Primavera? Un apartado de proyectos. Como les dije, está basado en ventanas. Cuando ustedes instalan el programa, es probable que se instala con un listado de proyectos de referencia. Ellos sirven como referencia, ¿sí? City Center Building, ¿sí? Aquí van a tener un listado de proyectos. Recuerden que esto, al ser un formato tipo database, si por alguna razón decido borrarlo, lo voy a borrar permanentemente, ¿sí? Luego no me va a servir de referencia si lo quiero tener de referencia. Ahí le dije abrir y aquí tengo entonces Activities, porque cuando estoy desarrollando contenido a nivel proyecto, estoy en la ventana Activities, ¿sí? Bien, entonces acá están los proyectos y dentro del, digamos, el listado de proyectos, y para entrar a cada proyecto le digo abrir y me encontraré en la ventana Activities. Eso por un lado. Como les dije antes, esta barra superior me informa de cuáles son las acciones que puedo completar. File, archivo, para hacer un nuevo archivo, para abrir, para imprimir, para importar, para exportar. Opciones de edición, copiar, pegar, borrar, buscar, preferencias de usuario, que esto lo estaremos usando pronto. View, que tiene que ver con mi configuración de visualización. Y en la lección complementaria número 3, les indico un poco cómo gestionar lo relacionado a visualización, porque nosotros podemos personalizar estos toolbars y estas herramientas de trabajo. Project me indica las acciones que puedo llegar a necesitar a nivel de ejecución de proyectos, ya sea cargar actividades, asignarle recursos a las actividades, cargar las estructuras de desglose de trabajo y demás. Enterprise son los datos principalmente de la empresa, entonces aquí es donde defino mi portafolio, mis recursos, los roles, el organigrama y demás. Tools me permite actualizar y gestionar acciones una vez que, el Tools lo uso ya cuando mi planificación está hecha. Antes es poco probable que la vayamos a usar. Admin para especificar algunas preferencias de usuario y opciones de ayuda donde también puedo saber cuál es la versión del programa que estoy usando. Por ejemplo, mi versión es la 20, ¿sí? Y también para llamar ayuda en línea, ¿ok? Bien. Ahora, como les decía, estos son mis iconos de acceso rápido. Si uso esta función de imprimir, es la misma función, File, Print, que me salía en el listado del menú, ¿sí? Así que no nos asustemos que son muchos botones, pero muchos botones son repetidos, ¿ok? Bien, eso por un lado. Y ahora lo que nos vamos a proponer nosotros es crear esa EPS. Bueno, como les mencioné, estos son toolbars al lado derecho, toolbars al lado izquierdo. Les dije que esto se llamaba Activity Details. Claro, este es el Activity Details porque estoy en Activity y si estoy acá, entonces este es el Project Detail, ¿cierto? Es un cuadro de detalle, pero por cada ventana en la que me encuentro. Bueno, teniendo esta idea, digamos, muy general, vamos a pasar a la confección de nuestro EPS. Aquí cerré ese proyecto porque quiero que nos enfoquemos en este nivel, que es el nivel de todo mi portafolio, de todo lo que mi empresa hace, ¿sí? Y voy entonces al título, Enterprise Project Structure. Acá nos va a figurar todo el listado de nodos que tiene el programa configurados. Es probable, como les digo, este no lo he generado yo, esto venía por defecto, pero sí puedo añadir componentes nuevos. Como le digo, me voy al final de todo, le digo más, añadir, lo llevo a la izquierda, lo más a la izquierda que puedo, porque cada nodo a la izquierda es un nodo nuevo. Ejemplo, minimizo esto, minimizo esto, minimizo esto, y me van quedando bloques independientes, ¿sí? Entonces, este va a ser totalmente independiente de los anteriores porque no quiero que sea un subnivel, sino que sea un nivel 0, desde donde voy a partir. Ahora, voy a retomar
voy a retomar esta lámina, ¿sí? Se pueden ubicar en la lámina número 13 o la número 14, que es donde voy a establecer mi portafolio, mi programa, mis proyectos. Hasta acá llego en el nivel de EPS y luego cuando entro al proyecto es que lo desagrupo en EDT y en actividades, ¿sí? Entonces hago estos 3 niveles, que serían estos 3 de acá, un portafolio que se llame combustibles, un programa que está referido a todos los proyectos relacionados al rubro gasolina o nafta, donde teníamos la planta de abastecimiento, los camiones cisterna, la estación y la refinería, que también la voy a añadir. Y tengo, independientemente de este programa, un proyecto que también nos hemos ganado que corresponde con una estación de servicio. Entonces, esta estructura que tenemos aquí es la que voy a cargar en este espacio. ¿Y cómo lo voy a definir? Bueno, lo voy a definir como, primero, con un ID. Fíjense que acá en este bloque lo que me está pidiendo es un ID y acá me está pidiendo un nombre. Entonces le voy a llamar, vamos a colocarle acá en mayúscula, combustibles. Ay, perdón. Combustibles, punto. Ese es mi ID. Y ahora le voy a dar mi nombre, el nombre a ese nodo, y le voy a llamar portafolio de combustibles. Le vamos a decir añadir, se van a generar subniveles y el siguiente nivel corresponde con el programa de gasolina, le vamos a llamar. Esto tendría que ser un nombre corto, ¿sí? Yo acá pues estoy colocando como, digamos, algo más general, pero el concepto sería que el ID sea una identificación corta, pudiésemos hacerle identificación numérica, ¿sí? O por códigos, números y letras, ¿ok? Y debajo de este nivel de programa, pues entonces tengo que empezar a darle la forma jerárquica, ¿sí? Porque debajo de este programa voy a agrupar 4 proyectos. Entonces genero esos 4 nodos debajo de este nivel y ahí voy a ubicar entonces abastecimiento, sería planta, construcción de planta, de abastecimiento, el otro nodo corresponde con refinería, construcción de refinería, luego teníamos transporte, y luego teníamos las estaciones de servicio propiamente dichas. Pero esta estación, estaciones de servicio. Pero estas estaciones son de gasolina y por fuera, alineadas o debajo de ese portafolio de combustibles, tengo una estación a gas. Y le voy a llamar ESG, estación de servicio a gas. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Desarrollamos el portafolio de esta empresa. Y esto que estamos viendo acá en forma de lista, lo podemos ver también en forma jerárquica, que sería esto que tenemos de este lado. Entonces, aquí nosotros podemos acercarnos un poquito con la opción Zoom In y podemos hacer algunas configuraciones de forma. En la lámina siguiente, ok, ya hicimos los pasos, fíjense aquí completamos los pasos que les mencioné en la lámina número 28. Entramos a Enterprise, le dijimos más para añadir, X para borrar, flechas para desplazar, dimos un ID, dimos un nombre y repetimos varias veces hasta confeccionar la EPS. Y luego, cuando la queremos visualizar, recién hicimos este paso de mostrarlo en forma chart view, en forma gráfica. Como vieron, también hice uso del símbolo más y menos para expandir o retraer niveles.
Y también tienen una configuración que les va a permitir dar un arreglo en configuración horizontal o vertical, que tiene que ver más con forma, o configuración también de fondos y colores, y configurar la caja de información, zoom in, zoom out para alejar. Entonces, veamos que estas cajas, acá también tenemos funciones, digamos, si me posiciono acá y digo clic derecho, me surge Chart Box Template, Chart Font and Colors, configuración de colores y la información que se está mostrando. Si me ubico acá, también consigo esas dos opciones. Vamos a pedirle Chart Font and Colors. Tengo gris y tengo azul. Bueno, esto puede ser blanco y el otro tono puede ser azul clarito. ¿Ok? Esto es totalmente personalizable. Y también tienen la configuración Customize, que lo que me permite es reflejar qué información quiero reportar. Esto está por defecto como código, que es el ID, el name, que es el nombre que le dimos, y el presupuesto, que en este momento está en 0. Y esto también viene acompañado de un alto de la celda, donde puedo tener menos filas, ¿sí? Fíjense que se va a ir comprimiendo la información. Aquí le voy a decir 2, va a pasar a 1, o también lo puedo llevar a 3, ¿sí? Que lo que voy a hacer es que me represente la información en una fila de información, perdón, valga la redundancia, en una fila. Y si de repente el budget todavía no lo tengo, puedo borrar o puedo añadir y cargar otro dato informativo que pudiese resultar de interés para nosotros ver este diagrama. Que por allí, cuando tengamos ya cargados presupuestos o costos reales, tal vez nos conviene colocarle un parámetro de at completion duration, duración final de la actividad. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos nosotros ajustar según el caso. Esto también, tema de configuración visual, vamos a darle esta opción que se llama Arrange Children en configuración horizontal. Cuando tengo un nivel que desprende subniveles, yo le puedo decir que me dé una configuración vertical, ¿sí? O le puedo decir que me dé una configuración horizontal. Pero para poder hacerlo me tengo que posicionar en esa cajita superior y puede ser que esta superior me da configuración horizontal y esta me da configuración vertical, porque nos gusta más verlo así. ¿Sí? Todo es válido. Bien, entonces este fue nuestro EPS y luego puedo volver a visualizarlo en forma de tabla. Siempre es bueno validarlo en forma de chart view, porque así nos damos cuenta si nos quedó bien la jerarquía, porque esto me ha podido quedar debajo de esto y sería un error. No es lo que queríamos configurar, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un nodo raíz de EPS que llamamos combustible. Hicimos otro nodo que corresponde con el programa. Debajo de ese nodo hemos agregado 3 niveles más. Y debajo del nodo combustibles hemos incorporado un proyecto suelto que no pertenece a ningún programa. Bien, esto es lo mínimo que debo tener, digamos, un portafolio y un nodo donde voy a anidar un proyecto para poder luego incorporar un proyecto. Y por otro lado, voy a tener lo que corresponde con el Organizational Breakdown Structure, que corresponde con el organigrama. Representa la estructura gerencial de la empresa de manera jerárquica. Puede ser representada por los individuos o por las funciones que componen sus niveles gerenciales. Enterprise, OBS. Muy similar al caso anterior, voy a tener la función más para añadir, X para borrar, flechas para ubicar los nodos, me va a pedir un nombre, me puede pedir una descripción y hay un paso previo que será el de filtrar, porque puede ser que esté filtrado por algún criterio y no nos muestre toda la estructura. Entonces, por lo general, antes de abrir un nuevo organigrama, nos aseguramos que en el filtro estén todos los componentes, porque el filtro pudiese estar solo por un nivel de EPS, ¿sí? Entonces, no quiero en esta etapa que esté filtrado, sino que esté desplegado por todos los componentes, ¿bien? Y muy similar al caso de la EPS, voy a pedir añadir
me voy a ir lo más a la izquierda que puedo, pero por lo general me voy a encontrar dentro del nivel Enterprise. Y aquí voy a hacer mi organigrama para asociarlo a ese EPS. Espérenme, aquí voy a buscar la lámina número 14, que fue donde dijimos quién va a ejecutar cada rol. Tenemos un gerente general, un director de programa, un director de proyecto, y estos son los datos que vamos a volcar en esta etapa de organigrama. Entonces, a nivel portafolio, dijimos que tenemos un gerente general. Esto lo podemos hacer con la posición o con el nombre de quien ocupa esta posición. Aquí dijimos que el gerente general se llama Antonio Medina y simplemente vamos a llenar cada cajita debajo de ese gerente general, que es el que se encuentra a cargo del portafolio, y si quieren, para no confundirlo, esto le vamos a asociar al portafolio. Luego voy a encontrar un líder a nivel de programa, que va a ser un director de programa, que le vamos a llamar Carla Pérez. Debajo de esta líder vamos a tener los directores de proyecto, que son 4. Y aquí vamos a colocar director 1, director 2, director 3, director 4. ¿Sí? No quiero desgastar mucho tiempo acá tipeando nombres. Lo que quiero es que me sigan en cómo es que desarrollamos esta estructura. Director 3, director 4. Y debajo de la gerencia está ese otro proyecto independiente, por eso me posiciono acá y le digo añadir para que me lo despliegue desde esta línea. Y aquí voy a tener un director, pero de la estación de servicio a gas, porque no forma parte del programa. Otra vez voy a tener las opciones de visualización en modo jerárquico. Esto lo voy a ocultar por acá. Todo lo que no sea lo mío lo voy a ocultar o lo voy a comprimir. Y esto le voy a pedir que me tome la configuración horizontal. Vamos a ver, este creo que no me va a ofrecer. Ok, ahí me muestra todo horizontal. Y aquí, fíjense que me quedó mal, porque me quedó directora o la dirección de la estación de servicio a gas debajo de Enterprise. Ha debido quedarme debajo de la gerencia. Entonces, esta revisión me permite comprobar si estoy en lo correcto. Entonces, para poderlo alinear, lo que hago es que llevo la flechita a la derecha para que me quede debajo. Aquí le decimos Chart View. Aquí le podemos decir Zoom In. ¿Sí? Y aquí le podemos decir que nos muestre en forma centrada y en forma horizontal. Entonces, así es como me debería quedar ESG por un lado, dirección de los programas por otro lado, y debajo de la dirección de los programas, 4 directores de proyecto. ¿Bien? Entonces ya tenemos la estructura. Nuevamente, Chart Font and Colors, si quiero cambiar fondos, colores, Chart Box Template, qué información quiero mostrar en cada cajita. Por los momentos solamente tengo OBS Name, el nombre que hemos especificado, en 4 filas de información, lo voy a llevar a 2 para que se lea mejor. Le voy a añadir otro título, OBS nombre. No, tengo nombre, vamos a colocar, no me muestra ID. No, mucho más no me va a mostrar. Aquí le vamos a decir delete, aplicamos OK, y ya tenemos entonces nuestro organigrama. Esta información que hemos generado en el apartado organigrama, ahora la vamos a enlazar con el EPS. Bien, fíjense que en la lámina número, esta es la número 32, nuevamente les indico todas las opciones de configuraciones visuales que recién repasamos, Customize, Zoom In, Zoom Out, y ahora llega el punto donde podemos asignar
un responsable a cada nivel de la EPS. Entonces, cuando ustedes entren en el Enterprise Project Structure, así como les pide un ID y les pide un nombre, les pueden asignar un responsable. Ahí van a verificar en Responsible Manager, en los puntitos suspensivos, y en estos puntitos se van a desplegar todos los títulos del OBS que agregamos recién. Y allí es donde nosotros agregamos esa persona o ese cargo que le corresponde, ¿no? Entonces vuelvo acá, Enterprise Project Structure, al nivel de combustibles, voy a puntitos suspensivos, me aseguro que esté el filtro desplegado por todos los componentes. Veamos si, fíjense cómo me reduce si no aplico el filtro. Me aseguro que esté todo y yo sé que al nivel de combustibles está el director de portafolio. ¿Estoy segura? Sí, estamos seguros que lo queremos asignar. Después, fíjense también que si los niveles inferiores no les asigno nada, ellos quedan por defecto bajo el liderazgo de esta posición, ¿sí? Y acá, en el programa, a nivel de dirección de programa, tenemos a esta persona. Le decimos que sí, se le estamos asignando, y después cada proyecto con su director 1, director 2, director 3 y director 4. Selecciono el nodo, selecciono puntitos suspensivos, selecciono la persona asignada a esa responsabilidad o a ese rol, seleccionar, y por último, el de la estación de servicio, que sería esta persona. Bien, decimos cerrar y ya nos quedó. Entonces, esta estructura que de aquí para abajo es todo lo que nosotros hemos desarrollado ahora en esta sesión. Perfecto. ¿Qué sigue? Bueno, ¿para qué me tomé este tiempo de configurar ese EPS? Bueno, porque hemos dicho que sin EPS no puedo confeccionar un proyecto y mi propósito final es desarrollar ese proyecto. Entonces, a nivel de primavera, ¿en qué consiste un proyecto? En un grupo de actividades e informaciones asociadas que constituyen un plan para crear un producto o servicio. Cada proyecto está asociado a un nodo de la EPS y a cada proyecto le es designado un responsable a través de la OBS. Esto, definición de primavera. Entonces voy a Enterprise Projects y aquí voy a encontrar todos los proyectos de la base de datos o todos los nodos de EPS para almacenar luego ese nuevo proyecto. Y vamos a hacer un pequeño repaso para que no, digamos, para hacerlo más real, un ejemplo práctico. Vamos a tener esa estación de gas natural vehicular, esa estación de servicio a gas, es la que vamos a desarrollar dentro de la interfaz de primavera. Y esto va a tener asociado obra civil, obra mecánica. Y yo lo que quiero es hacer como un pequeño contexto para que luego entendamos cuáles son los desgloses que vamos a cargar en esta etapa. Primero, ¿cómo se va a llamar este proyecto? Estación de servicio a gas. ¿Tiene una fecha de inicio? Sí, el 204 del 24. Y tiene una fecha de fin esperada, que sería el 204 del 25. Una duración de 12 meses y un responsable. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el alcance? Bueno, esto consiste primero en un punto de conexión de una red de distribución existente. A partir de allí hay una tubería de conexión que es la que deriva hacia nuestra estación. Hay una válvula de servicio en el punto 3, hay un accesorio de ingreso, hay una estación de medición o filtración, que es esta obra civil que encontramos acá. Está ese recinto EFM, que es el punto 6, digamos la obra civil en la cual se encontrarán esos arreglos mecánicos. El punto 7 corresponde con una tubería de baja presión que envía el combustible al compresor. El 8 es propiamente el compresor, el 9 son tanques de almacenamiento, el 10 es un búnker o una construcción contra incendio donde se van a almacenar los equipos. El punto 11 corresponde con las redes de tubería que alimentan a los surtidores. Los 12 son los surtidores propiamente. 13 es un tablero de control y 14 es una subestación eléctrica. Como pueden ver, también vamos a tener obra civil asociada que vamos a incluir como parte del alcance de este proyecto. ¿Cómo vamos a hacer para generar ese nuevo proyecto? Vamos a File New, crear un nuevo proyecto. Me va a preguntar a qué EPS corresponde. Voy a seleccionar los puntitos suspensivos y marcar la nuestra.
nos va a pedir un ID y un nombre, nos va a pedir una fecha planificada de inicio y nos va a preguntar una fecha de finalización, must finish by. Este campo debe quedar en blanco hasta que se comprenda el uso de restricciones. El tema restricciones forma parte de la sesión número 5. Y hasta tanto no entendamos cómo funciona, no llenar esta celda. Se nos pedirá el responsable, en puntitos suspensivos iremos al OBS y desplegaremos todo. Seleccionaremos, definiremos tarifa para recursos y tendremos un proyecto creado en Primavera. Entonces, ¿dónde me voy a ubicar? Debajo del nodo, donde quiero incorporar ese nuevo proyecto y digo más. Y empiezan a surgir estas ventanas que me piden cargar información. Indica a qué EPS corresponde. Si ya me posicioné encima de la EPS, por defecto, ese proyecto se va a alojar allí. Pero también me he podido posicionar en otra EPS y después decirle que se trata de esta, ¿sí? El programa me permite seleccionarlo. Digo más, puntitos suspensivos y se despliegan todos los nodos de EPS que existen. Como el mío es este, selecciono este. Siguiente. Project ID ESG.estación de servicio. Servicio a gas. Siguiente. Project Planned Start. Fecha planificada de inicio. Hemos dicho que nuestra fecha planificada corresponde con el 2 de abril del 24. Puntitos suspensivos. Buscamos en nuestro calendario, día 2, seleccionamos. Must finish by. Si hacemos puntitos suspensivos, también nos permite colocar una fecha. Pero esto, aplicar una fecha de restricción, me genera unos cambios en las holguras de mi planificación. Y me puede añadir holguras negativas, lo cual es un error y es un problema. Así que es más probable que cargar must finish by en algún momento me genere problemas a que me genere beneficios, ¿sí? Así que ser muy cuidadosos con este campo y no llenarlo así como así porque tiene muchos impactos a nivel de nuestro cronograma. Así que esto desde ya en blanco, ¿ok? Siguiente. Responsible Manager, como ya apliqué un responsable a nivel de ese nodo de EPS, por defecto lo hereda mi proyecto. Así que esto bien lo pudiese cambiar, pero está bien aplicado porque justamente era la dirección de ESG la que quería que figurara en esta ventana. Así que esto está bien. Siguiente. Rate Type son tipos de tarifa y este tema lo vamos a hablar en la sesión próxima. Pero tengo que saber dónde se están almacenando o cuál es el lugar por defecto que el programa está tomando para almacenar datos, porque estos son datos de costos y de horas, ¿ok? Siguiente, felicitaciones, tu proyecto fue creado. Entonces tenemos un proyecto ya definido, clic derecho, Open Project. Y por supuesto en esta etapa el listado de actividades está totalmente en blanco. Mínimamente debería figurar el título en otro color porque es nivel como el nivel más alto de la estructura de desglose de trabajo. Y debajo de él pueden haber actividades y subniveles de EDT. Entonces vamos a hablar un poco de en qué consiste la EDT o la estructura de desglose del trabajo. Work Breakdown Structure es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. Un paquete de trabajo se puede utilizar para agrupar actividades donde el trabajo es programado, estimado, seguido y controlado. La palabra trabajo se refiere a los productos o entregables del trabajo que son el resultado de la actividad realizada y no la actividad en sí misma. Entonces, vayamos a un ejemplo simple. Un informe de estudio de suelos.
El informe de estudio de suelos, para nosotros poder llegar a confeccionarlo, ¿qué necesitamos? Que se movilice una maquinaria y vaya a la obra, que es la máquina que da los golpes en el suelo y nos dice qué resistencia tiene. Necesitamos también un equipo que saca muestras. Esas muestras van al laboratorio, son sometidas a ensayos. Esos ensayos arrojan unos resultados. Y después de todo ese relevamiento de información de campo, es que nosotros podemos analizar y desarrollar un informe, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a considerar ese trabajo? Voy a agrupar por un lado trabajos en obra, movilización de equipos de estudio de suelo, trabajos en laboratorio, desarrollo de ensayos de este suelo que recabe en obra, redacción de informe. No van por separado, porque el propósito final es el entregable, es el documento informe de estudio de suelos, que es el que alguien va a leer para poder hacer el cálculo estructural, el análisis de las edificaciones que se van a apoyar sobre ese suelo, ¿no es cierto? Entonces, hacemos la descomposición basada en entregables. Esa es la mejor práctica que nos recomienda el PMBOK, ¿sí? O también puede ser terminar bloques de trabajo, ingeniería del proyecto. ¿Por qué? Porque después que la ingeniería está, es que puedo pasar a la construcción, ¿no es cierto? Entonces, la WBS la vamos a descomponer, o vamos a descomponer el proyecto en componentes, pero componentes que proporcionen un entregable que nos permita marcar una etapa o marcar una fase del proyecto. Entregable, cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio único y verificable que debe producirse para terminar un proceso, una fase o un proyecto. Entonces, ese es el mejor criterio que tenemos nosotros para descomponer nuestro proyecto en componentes más fáciles de manejar. Dentro de Primavera, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos al menú Project, vamos a este símbolo o vamos a esta función. De igual manera se va a repetir, más para añadir, X para borrar, flechas para desplazar, se me va a pedir un ID, se me va a pedir un nombre y voy a repetir estos pasos una y otra vez hasta completar la secuencia. Y voy a tener el cuadro de detalles donde también puedo aplicar el responsable a nivel de estructura de desglose de trabajo. El WBS lo puedo ver como una tabla, lo puedo ver como un Gantt, lo puedo ver como una jerarquía y repito las opciones, más para añadir, menos para contraer y también puedo cambiar las configuraciones de forma y color. ¿Y cuál va a ser nuestra estructura de desglose? Hemos definido esta estación de servicio que tiene una etapa inicial de ingeniería con estudios, trámites y desarrollo de planos. Luego tiene la etapa de trabajos preliminares, donde vamos a tener instalaciones provisionales, limpieza, nivelación de terreno, obras civiles, obras eléctricas y obras mecánicas. Entonces, vamos a llevar esto a un costadito y vamos a desarrollar esta estructura. Como vieron, el nivel superior de la EDT siempre va a ser el nivel proyecto. Voy a ir a este título, ¿sí? Mi icono de acceso rápido y como pueden ver siempre se están desplegando ventanas. Puedo hacer Project WBS y también va a surgir la ventana, ¿ok? Entonces, como les digo, es la misma acción. Está el ID, está la ruta, no sé si esta está por defecto o si la personalicé. Vamos a pedirle default, así si ustedes están en la ventana, les surge lo mismo que a mí. Sí, por defecto tendría el código, el nombre y el total de actividades. Y vamos a proceder entonces a crear los distintos subniveles. Estas son las opciones, más para añadir, flechitas para organizar. Y lo primero que necesitamos agregar son los niveles más altos, ¿correcto? Entonces, lo primero que necesito es agrupar lo que refiere a los entregables de ingeniería del proyecto. Luego voy a tener la etapa de trabajos preliminares. Puedo también utilizar la tecla Insert, así no tengo que mover el cursor, ir y venir, ¿sí? Tecla Insert y tengo la nueva fila para cargar datos. Dije trabajos preliminares, luego tengo obras civiles. Insert, flechita para la izquierda. Obras eléctricas y obras mecánicas.
Muy bien. Debajo de ingeniería tengo 3 paquetes de trabajo, que serían el de estudios preliminares, luego tengo trámites y obtención de permisos y desarrollo de documentos. Entonces vamos con estudios. Trámites y permisos. Desarrollo de documentos y planos. Y lo mismo va a ocurrir con trabajos preliminares, donde se van a desplegar 3 niveles también. Y así sucesivamente. ¿Qué vamos a hacer luego que tengamos todo esto completado? Vamos a pedir esta opción de acá arriba, que me muestre el Chart View, y me voy a asegurar que completé, luego vuelvo al modo tabla, que completé todos los niveles. Obra civil tiene 6 niveles, 6 subniveles. Entonces hago más, como les dije, más o tecla insertar, siempre atenta de ir organizando, ordenando. Aquí son 1, 2, 3, 4. Perdón, 5 y 6. 5 y 6, muy bien. Y vuelvo a verificar, entonces fíjense cómo se está completando. Y después que nosotros hemos completado todo el listado, vuelvo al modo tabla, vuelvo a la ventana Activities y presiono la tecla F5. Fíjense que esto está tardando en actualizar. Vamos a agregar una nueva actividad. Bueno, ¿qué debería ocurrir que no está ocurriendo? Déjenme ver si tengo algún filtro aplicado. Vamos a hacerlo. Vamos a cerrar el proyecto y volverlo a abrir. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Cuando nosotros generamos esa estructura de desglose de trabajo, el programa en la ventana Activities me tiene que dejar ver todos esos nuevos componentes, de modo que nosotros podamos agregar actividades debajo de esos niveles de WBS, ¿cierto? Aquí voy a insistir un poquito más, pero si no, yo lo que quiero es que ustedes se lleven la idea de qué es lo que debe ocurrir. Es posible que lo tengo filtrado, claro. Lo tengo, fíjense, para que ustedes también lo tengan, claro, yo porque vivo trabajando en esta interfaz y aplico tildes y quito cosas, pero aquí tengo tildado la opción Hide if empty. Si hay un paquete de trabajo dentro del cual no tengo actividades y le digo ocúltalo, si no tiene actividades, entonces por supuesto me deja a ciegas y no sé cómo quedó mi paquete de trabajo. Entonces asegúrense también que el filtro no esté activado en esta ventana, que me muestre todos los títulos, ¿sí? Y luego hablaremos de esta opción que es Sort and Group, que también forma parte de los temas que vamos a ver. Entonces, ¿qué debería ocurrir? Después que tenemos desarrollado un nivel, el nivel proyecto, un subnivel, nivel ingeniería, y después otro paquete, otro entregable, que son los estudios preliminares. Entonces, ¿qué acciones o qué tareas debo ejecutar para poder lograr que estos estudios preliminares queden listos? ¿Qué actividades debo ejecutar para que estos trámites y permisos queden listos? Y así sucesivamente para todo el proyecto. ¿Sí? Y ya la semana próxima vamos a hablar entonces de actividades y recursos. ¿Bien? Bueno, con este avance que llevamos hasta ahora, sería lo previsto para la sesión de hoy. Les consulto si hay dudas o comentarios.
relacionados a este tema o en general de la capacitación. Digamos que abrimos este bloque de consultas. ¿Sí? Adelante, dudas o comentarios. Si quedó claro, también me lo pueden decir. Por mi parte quedó claro. Gracias, Juan Manuel, por el feedback. El resto de los chicos. Sí, quedó claro, está bien. Sí, quedó claro. Te hago una consulta. El programa, sé que lo explicaste desde el principio, se descarga en clic descarga Primavera y después te enlaza sí, al sitio donde se descarga, pero no me lo descarga. ¿Se tarda tiempo o es que puede ser que mi internet esté muy, muy lento? Puede ser que esté lento porque lo primero, lo que sí les recomiendo si no lo han descargado, es que se aseguren la versión que van a descargar porque Primavera, hay muchos títulos parecidos. Primavera P6 Professional Project Management. Primero, verificar esto. Después les van a figurar diferentes resultados porque son las diferentes versiones, 20, 19, 18 y 17, ¿sí? Escoges la que aplique para ti, la que quieras tomar. Como les dije, de la 20 en adelante cualquiera puede servir. Si quieren la última, mejor que mejor. Debe ir por la 24, debe ir por la 24. Y luego, entonces, tildan cuál es la aplicación, porque esto ya es la aplicación a descargar. Y yo lo tildé, lo dejé aquí en la captura, pero esto lo que es un documento. Esto no es el ejecutable. El ejecutable viene a estar acá. Le dices ejecutar y él se instala sin mayores contratiempos. Lo que te va a preguntar es un nombre de database, le dejas como lo que tiene por defecto, digamos que ese paso de lo que te sale cuando te encuentras ya en la instalación, no lo vas a ver acá, no sé si en la lección complementaria esté, creo que está. Si no, fíjate en la lección complementaria. En esta lección complementaria me parece que es la 2, y creo que ahí, sí, aquí están todos los pasos. Entonces asegúrate acá de ejecutar estos pasos y, bueno, si tienes algún problema, escríbenos al foro, como les recomiendo siempre, con capturas de pantalla, para poderles ayudar a tomar algún criterio u otro, dado caso que tengan dudas, ¿sí? Ok, muchísimas gracias. Lo voy a intentar y cualquier cosa escribo. Dale, muchas gracias a ti. Bueno, chicos, de mi parte nada más que agregar. Les reitero, la ventana del foro va a estar disponible desde el día de hoy, por supuesto, hasta la semana que viene para ir monitoreando todas las consultas que vayan surgiendo. Recomendación, pues practicar y tener al día los temas, porque como vieron en la agenda, es todo acumulativo. Esta sesión estamos preparando el EPS y el proyecto, así como su estructura de desglose. La semana próxima le cargamos actividades y recursos, después vamos a hacerle secuenciamiento, después vamos con la línea base. Entonces, es todo progresivo y acumulativo. De modo que si vamos a la clase 3 y no cubrimos la 1 y la 2, pues no vamos a aprovechar del todo el contenido y la información. Nada, como les digo, de mi parte nada más que agregar, agradecerles que se hayan tomado el tiempo de venir a compartir acá con nosotros esta sesión en vivo, agradecerles también todo lo que nos comentaron de su perfil, siempre es muy valioso para nosotros recopilar información de ustedes. Pueden hacer grupos, fíjense que está bueno, hay varios en el mismo rubro, así que también por esta vía pueden intercambiar números, estudiar, digamos, remoto, pero en conjunto. Así que bueno, las opciones están abiertas. Nada más que agregar, un lindo fin de semana para ustedes y nos volvemos a reunir el próximo sábado. Cerramos sesión. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, Hasta la chao. próxima, Wendy. Muchas gracias. Hasta la próxima, bye.